Cordial saludo, mi nombre es Alejandra María Ospina Osorio, estudiante de la maestría en educación del curso Diseño, Innovación y Educación en Icon-Tecnología de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, y hoy les voy a hablar de tendencias contemporáneas del diseño en la innovación educativa en Icon-Tecnología. El propósito es reflexionar acerca de la influencia del pensamiento crítico creativo desde el pensamiento de diseño en la innovación de la educación en Icon-Tecnología, y también hacer como una especie de reflexión frente a este pensamiento creativo desde tres conceptos importantes: interacción hombre-máquina, match learning, aprendizaje profundo, diseño e innovación, tendencias emergentes del diseño y la innovación en la educación en y con tecnología. Hablando de interacción hombre-máquina, el abordaje que quiero hacer es como verlo más allá del uso instrumental de la tecnología, y es entender este proceso de interacción que se ha dado como una disciplina que estudia cómo los usuarios interactúan con la tecnología computacional, y algunos avances en el desarrollo de software y hardware han transformado nuestra cultura, la manera como vivimos, trabajamos, estudiamos, jugamos, nos relacionamos con los otros y desarrollamos cada aspecto de nuestra vida. Por esta razón, la interacción humano-máquina se ha convertido en una de las áreas más importantes de estudio en las ciencias de la información y administración de la tecnología. Estilos de interacción hombre-máquina. El término de estilo de interacción se utiliza frecuentemente para describir la forma en que los usuarios están comunicándose o interactuando con un ordenador. Estas formas de comunicarse o interactuar por parte de las personas varían constantemente en función de la naturaleza de la interacción y de cómo se ha ido evolucionando a lo largo del desarrollo del campo de las ciencias de la computación. Es decir, esta interacción humano-máquina la vamos a centrar en los humanos y computadores. Digamos que han surgido algunos paradigmas, como ya hemos hablado, y digamos que se clasifican en función de las máquinas, ¿cierto? Cómo se desarrolla esta interacción entre el usuario y el ordenador, olvidándose un poco del entorno. Sin embargo, de manera posterior surgió, de acuerdo con el desarrollo de las ciencias de la computación, unas formas de interactuar entre las personas y la máquina, un enfoque denominado avatares, donde las personas creaban su propio mundo y lo manipulaban a su antojo. Este paradigma se denominó realidad virtual, y la realidad virtual es un enfoque en el que realizan una simulación con los ordenadores a través de gráficas, en el que el usuario puede crear un mundo virtual y controla todo lo que sucede en él, según Flores, 2008. La interacción ser humano-máquina, resaltó que es un proceso que se ha dado de manera gradual y que se ha dado también a partir de la evolución misma de la historia de la sociedad. Salomón y Perkins afirman que las tecnologías son herramientas cognitivas y que aparecen en un contexto histórico como amplificación de las habilidades humanas. La tecnología debe ser entendida como un recurso más que el fin. Lüthin, Maggio y Lipsman, 2005, dicen que las tecnologías son herramientas de la cultura, deben ser entendidas como herramientas de la cultura porque están permeando todos los aspectos de nuestra vida. La interacción de las personas con los dispositivos está determinada por la forma en que las personas conciben y habitan el mundo, la vida. En esta interacción ser humano-máquina quise traer como una especie de mapa mental donde se estructura la match learning supervisada con dos componentes. Entonces hablamos de la reducción dimensional, obtención de rasgos, descubrimiento de estructuras, comprensión significativa, visualización de Big Data, el clustering, sistemas reconectados, marketing orientado, segmentación del cliente de acuerdo con algunas características de este. En el Match Learning por refuerzo hablamos de decisiones en tiempo real, entrenamiento de las IAs, tareas de aprendizaje, navegación robótica, adquisición de habilidades. Y en el Match Learning supervisado decimos que en el aspecto o el factor de clasificación hay se desprende la detección de fraude, la clasificación de imágenes, la retención de clientes, el diagnóstico,
Y en la regresión hablamos de previsiones, predicciones, optimización del proceso y nuevas perspectivas. Como que encierra y es una visión un poco más integral de esta relación humano-máquina. Frente a la introducción al aprendizaje profundo, hablamos para contextualizar del enfoque, este enfoque se parte de un recuento de modelos de enseñanza pedagógicos que han existido. Entonces hablamos del conductismo tradicional, que funciona como condicionamiento operante para obtener pues una respuesta. El constructivismo, que se centra en el desarrollo humano y busca la participación activa del aprendiz en su camino a la zona de desarrollo. Más reciente, la teoría de Moreno, a pesar de ser propuesta desde inicio de los años 2000, interesa para esta experiencia porque aborda el uso de medios pedagógicos para la enseñanza y los categoriza en 3 modelos, a saber, entonces, modelo técnico. Es el objetivo de reproducción del conocimiento como una enseñanza tradicional y pasiva muy mecánica. Modelo práctico, busca interpretar el conocimiento con realidad del contexto, siendo una enseñanza más activa, como más dinámica. Modelo estratégico, como una corriente sociocrítica, donde el docente es el facilitador de los procesos de reflexión y análisis. Frente al aprendizaje profundo, la definición de algunos autores dicen que el aprendizaje profundo, según Aravena, dice que es un modelo que desarrolla habilidades de pensamiento crítico, comunicación efectiva, innovación y resolución de problemas. Lo anterior se presenta porque el estudiante en su proceso de aprendizaje indaga hasta obtener un criterio propio sobre el tema, que luego puede abordar de manera colaborativa con el grupo de pares para encontrar soluciones a un problema. Ortega y Hernández rescatan que el aprendizaje profundo tiene que ver con unos aspectos relacionados con el significado de la interpretación y la comprensión, conexión y aplicación de conocimientos. Dicho de otro modo, el proceso cognitivo del estudiante se remite a los conocimientos que posee de experiencias previas para aprender, interpretar de manera diferente lo ya conocido. Entonces podemos hacer referencia al aprendizaje significativo y bueno, como una reinterpretación de la experiencia a partir de su saber previo. Frente a esto quise traer a colación como un contraste entre el modelo tradicional y el aprendizaje profundo, y entonces tenemos criterios, definición del modelo, papel del docente, papel del estudiante, principales características del modelo, resultados de aprendizaje y recursos didácticos utilizados. Y así ligeramente frente al modelo tradicional encontramos que se considera al aprendiz como un actor pasivo que solo recibe información, y mientras que en el aprendizaje profundo se considera al aprendiz capaz de comprender y analizar su situación por medio de experiencias auténticas del mundo real. En el papel del docente en este aprendizaje tradicional es el que transmite conocimiento y reproduce contenidos de un área disciplinar. En el aprendizaje profundo, por el contrario, el docente explicita en señalar cómo el aprendizaje puede ser aplicado en contextos cotidianos. El papel del estudiante es un actor pasivo sin ninguna injerencia en el aprendizaje y se centra en un saber único, mientras que en el aprendizaje profundo el estudiante es el actor, el protagonista que establece las condiciones para su propio aprendizaje, digamos que está al frente de su proceso. Las características del modelo son en el tradicional receptivas de memorización y reproducción del conocimiento, y es todo muy mecánico, mientras que en el aprendizaje profundo hay una habilidad de pensamiento crítico y las experiencias no solamente se dan en el aula sino fuera de ella. Hay una construcción de conocimiento de lo aprendido y lo aprendido es aplicable. En el resultado de aprendizaje se aprenden mecanismos de memorización en el tradicional, de memorización de contenidos y herramientas de reproducción y acumulación de enseñanza, mientras que en el aprendizaje profundo el resultado de aprendizaje se aprende a capitalizar las experiencias de aprendizaje, se adquieren herramientas para la resolución de problemas complejos y aprende a enseñar para la vida, para el presente y futura.
En los recursos didácticos, pues digamos los tradicionales, las pizarras, los libros, todos los elementos físicos, no tecnológicos necesariamente, pero también pues puede haber internet. Sin embargo, en el aprendizaje profundo, los recursos didácticos están más orientados al análisis y las herramientas tecnológicas son como un medio para potenciar ese aprendizaje. Cuando hablamos de las características del aprendizaje profundo, nos centramos en la colaboración, la creatividad, la comunicación, el carácter, la ciudadanía, el pensamiento crítico. Son todas estas características que reúnen el fundamento de lo que es el aprendizaje profundo. Aquí hay un video hipervinculado sobre las tecnologías emergentes. Entonces, cuando hablamos de tecnologías emergentes, son herramientas y conceptos innovadores y avances utilizados en diversos contextos educativos al servicio de diversos propósitos relacionados con la educación. Además, se propone que las tecnologías emergentes nuevas y viejas, porque son emergentes porque todo el tiempo están en continua construcción y vienen dándose de manera gradual. Son organismos en evolución y experimentan ciclos de sobreexplotación, sobreexpectación y al tiempo son potencialmente disruptivas. Todavía no han sido completamente comprendidas ni tampoco suficientemente investigadas y están en continua construcción. Las tendencias emergentes del diseño y la innovación en la educación en y con tecnología, entonces hablamos de pedagogías emergentes. Su principal como exponente o el más importante que encontramos en la revisión documental fue Adele, y en este caso está con Castañeda y habla que las pedagogías emergentes son el conjunto de enfoques y ideas pedagógicas todavía no bien sistematizadas que surgen alrededor de las TIC en educación, y que intentan aprovechar todo su potencial comunicativo, informacional, colaborativo, interactivo, creativo, innovador en el marco de una nueva cultura del aprendizaje. Cuando hablamos de algunos principios de la pedagogía emergente, nos referimos a los que destacan Adele y Castañeda, y con estos autores que relacionamos acá, y es que la educación es más simple que es más que la simple transmisión de conocimientos. Se fundamentan teorías tradicionales como la constructivista, el aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje teológico, y en ideas más modernas como el conectivismo y el aprendizaje rizomático. Hay una articulación de contextos participantes con espacios y ecologías de aprendizaje, hay colaboración intercultural, hay potencia del conocimiento, actitud, habilidades relacionadas con la competencia, aprender a aprender, hay un proceso de metacognición y el compromiso es propio. Hay una responsabilidad del aprendizaje. Quise hacer como un paralelo entre características del docente, características de los estudiantes. Entonces, en la pedagogía emergente, el docente asume que su papel no es dar clase, concibe el aprendizaje como una experiencia social y compartida, desarrolla una educación centrada en el respeto al individuo, toma como base la plasticidad neuronal, responde a la desprofesionalización con el trabajo innovador, la formación continua, se empodera horizontalmente, es decir, no se pone por encima de los estudiantes, sino que a su mismo nivel, es como un proceso bidireccional. Y hablando de las características del estudiante en este aprendizaje emergente, con el uso y la vinculación de las tecnologías de la información y la comunicación, entonces crea, socializa, comparte, investiga, interactúa, genera competencias, opina, se informa, comunica, coopera. Y este es como el paralelo entre estas dos posturas y estos dos actores tan importantes. Para cerrar, hablamos que en algunos casos el mundo digital es concebido como un mundo paralelo y en ocasiones ficticio, que tiene que ver con la instrumentalización de las herramientas tecnológicas, y por esto su vinculación con el proceso de enseñanza-aprendizaje debe procurar porque haya una apropiación mediante la comprensión de su uso. La inclusión de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje no implica necesariamente que ésta sea efectiva, y pues porque en muchos casos se da por sentado que el suministro de diferentes herramientas tecnológicas como dispositivos electrónicos hace efectivas las estrategias pedagógicas, desconociendo que el éxito de la innovación viene en la implementación más que del uso del instructivo educativo estandarizado frente a la obligatoriedad de seguir
ciertos patrones de enseñanza que establece el orden institucional tradicional.